En el año 480 a.C., el mundo conocido tembló bajo la sombra de la mayor fuerza militar jamás reunida. 200.000 soldados persas, algunos historiadores hablan incluso de cifras superiores al millón, marchaban como una marea imparable hacia el corazón de Grecia. A su cabeza, el rey de reyes Jerjes. Primero había jurado borrar del mapa a las ciudades que osaron desafiar el poder del imperio persa. Las naves bloqueaban el horizonte marino. Los carros de guerra levantaban nubes de polvo que oscurecían el sol, y el estruendo de sus pasos resonaba como el trueno de los dioses. Parecía que nada ni nadie podría detener aquella avalancha de muerte y destrucción que se aproximaba inexorablemente. Pero en un estrecho paso entre las montañas y el mar, donde el camino apenas permitía transitar a unos pocos hombres lado a lado, 300 guerreros espartanos plantaron sus escudos en la tierra y dijeron que no. No eran miles, no eran decenas de miles, eran apenas un puñado de hombres entrenados desde la infancia para conocer una sola palabra: resistencia. Comandados por su rey Leónidas. Primero, estos guerreros sabían que probablemente no verían el amanecer tras aquella batalla, pero también sabían algo más importante: que su sacrificio podría cambiar el curso de la historia. 3 días de combate, 72 horas de resistencia imposible. Una defensa que ha resonado a través de 25 siglos como el ejemplo supremo del valor frente a la adversidad. ¿Cómo es posible que 300 hombres detuvieran a un ejército 200.000 veces superior durante 3 días completos? ¿Qué estrategia, qué mentalidad, qué fuerza de voluntad permitió que un grupo tan reducido infligiera bajas devastadoras a la maquinaria militar más poderosa de su época? La batalla de las Termópilas no fue simplemente un enfrentamiento bélico. Fue un choque de civilizaciones, de filosofías, de concepciones del mundo completamente opuestas. Por un lado, el vasto imperio persa con sus súbditos sometidos y sus tropas reclutadas de 50 naciones diferentes. Por el otro, hombres libres que habían elegido defender su tierra, su cultura y su forma de vida hasta el último aliento. Los números hablan por sí solos y resultan escalofriantes. Se estima que los persas sufrieron aproximadamente 20.000 bajas durante los 3 días de batalla, mientras los defensores griegos, que comenzaron siendo alrededor de 7.000, contando los aliados de otras ciudades, mantuvieron el paso cerrado hasta que la traición abrió un sendero secreto. La proporción de bajas es simplemente asombrosa cuando se considera la desventaja numérica. Incluso los temibles inmortales, la guardia de élite persa compuesta por 10.000 guerreros que jamás disminuían su número porque cada baja era inmediatamente reemplazada, fueron rechazados una y otra vez por la formación hoplita espartana. Hoy vamos a desvelar cada detalle de esta batalla legendaria, cada decisión estratégica, cada momento de heroísmo, cada instante de aquellos 3 días que cambiaron para siempre el destino de Occidente. Pero antes, si este contenido te apasiona tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún documental. Dale like a este video, compártelo con todos aquellos que aman la historia y déjanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Nuestro desafío es llegar a 100 likes para traerte más contenido épico como este. ¿Podremos conseguirlo? Solo tú tienes la respuesta. Ahora sí, prepárate para viajar 2500 años atrás y presenciar la batalla más heroica de todos los tiempos. El imperio persa del siglo V a.C. era una entidad que desafiaba toda comprensión para los estándares de la época. Se extendía desde las costas del Mediterráneo hasta las fronteras de la India, abarcando más de 5 millones de kilómetros cuadrados de territorio. Bajo el gobierno de Jerjes I, hijo del legendario Darío I, Persia controlaba aproximadamente el 44% de la población mundial conocida, con más de 50 millones de súbditos que hablaban docenas de lenguas diferentes y practicaban innumerables religiones.
era una superpotencia sin precedentes en la historia humana. Un coloso que hacía temblar el suelo con cada uno de sus movimientos. Jerjes había heredado no solo un imperio, sino también una obsesión: completar la conquista de Grecia que su padre había iniciado. Para el Rey de Reyes, esta no era simplemente una campaña militar más entre las muchas que emprendía para expandir sus dominios. Era una cuestión de honor imperial, de restaurar el prestigio de la corona persa que había sido manchado en las arenas de Maratón una década atrás. Los griegos, esos pueblos fragmentados de la península occidental, habían osado no solo resistir sino vencer a las fuerzas persas, y tal afrenta no podía quedar sin respuesta. El orgullo del imperio exigía sangre y sumisión. La preparación de la invasión tomó años enteros y movilizó recursos de todo el imperio conocido. Desde Egipto llegaron navíos y marineros expertos. Desde Bactria cabalgaron jinetes inmejorables. Desde Asiria marcharon arqueros legendarios. Cada satrapía, cada provincia del vasto imperio debía contribuir con hombres, provisiones y equipamiento. Los historiadores griegos, especialmente Heródoto, hablan de cifras que desafían la imaginación. 1.700.000 soldados en el ejército terrestre, 600.000 en las fuerzas navales, aunque los historiadores modernos consideran estas cifras exageradas y calculan que el ejército real probablemente rondaba los 200.000 efectivos en tierra, que seguía siendo una fuerza absolutamente abrumadora para los estándares de la época. Los preparativos de Jerjes fueron meticulosos hasta el extremo. Ordenó construir 2 puentes de pontones sobre el estrecho del Helesponto para que su ejército pudiera cruzar desde Asia a Europa. Una hazaña de ingeniería que requirió unir 600 barcos para formar pasarelas lo suficientemente anchas como para que marcharan varios hombres en fila. Cuando una tormenta destruyó los primeros puentes, Jerjes ordenó castigar al mar con 300 latigazos y arrojar cadenas al agua. Un acto que los griegos interpretaron como muestra de soberbia desmedida. También mandó excavar un canal a través de la península del monte Athos para evitar que su flota tuviera que rodear el cabo donde años atrás se habían perdido numerosas naves persas. La logística de movilizar semejante ejército era en sí misma una proeza sin precedentes. Cada soldado necesitaba alimentarse diariamente, beber agua potable, y el tren de suministros que seguía al ejército era casi tan extenso como el propio ejército. Se establecieron depósitos de provisiones a lo largo de toda la ruta de invasión, desde Persia hasta Tracia, y se requisaron alimentos de todas las regiones por las que el ejército transitaba. Los ríos enteros se secaban cuando el ejército acampaba junto a ellos, y ciudades que ofrecían hospitalidad quedaban arruinadas económicamente por el costo de alimentar a las tropas durante un solo día. Era literalmente una fuerza de la naturaleza hecha de bronce y carne. Pero el ejército persa no era solo numeroso, también era diverso y especializado. Contenía la infantería pesada de los persas propiamente dichos, equipados con lanzas y grandes escudos de mimbre. Incluía a los medos, parientes cercanos de los persas, cuya caballería era legendaria. Marchaban con ellos los inmortales, la guardia de élite del rey que portaba lanzas con empuñaduras de oro o plata según su rango. Los arqueros partos podían disparar mientras cabalgaban a toda velocidad. Los honderos baleares lanzaban proyectiles de plomo que podían atravesar armaduras. Había elefantes de guerra provenientes de la India, carros escitas con hoces en las ruedas diseñados para sembrar el terror y la destrucción. Era un catálogo viviente de todas las formas de hacer la guerra conocidas en el mundo antiguo. La estrategia de Jerjes era simple en su concepción, pero devastadora en su ejecución. Avanzar por tierra mientras la flota se movía en paralelo por la costa, garantizando suministros constantes y evitando que el ejército pudiera ser flanqueado por mar. Las ciudades griegas que se resistieran serían arrasadas hasta los cimientos, sus poblaciones esclavizadas o ejecutadas.
aquellas que se sometieran voluntariamente serían perdonadas y se les permitiría mantener cierta autonomía como vasallos del imperio. Era la zanahoria y el garrote, la diplomacia del terror que había funcionado en decenas de conquistas previas. ¿Por qué habría de fallar ahora contra unos griegos desunidos y numéricamente inferiores? El avance persa comenzó en la primavera del año 480 a.C. El ejército cruzó el Helesponto en una columna que tardó 7 días y 7 noches completas en atravesar los puentes. Una procesión interminable de soldados, caballos, carros y bagaje. Los observadores griegos que presenciaron el paso del ejército regresaron a sus ciudades con relatos que parecían sacados de pesadillas. Un ejército tan vasto que bebía ríos hasta secarlos, que oscurecía las llanuras hasta donde alcanzaba la vista, que hacía resonar la tierra con el retumbar de innumerables pasos. El terror precedía al ejército persa como una ola invisible que quebraba la voluntad de resistencia antes incluso de que llegaran los soldados. A medida que el ejército persa avanzaba hacia el sur atravesando Tracia y Macedonia, las ciudades griegas del norte comenzaron a rendirse una tras otra. Los tesalios, los macedonios, los tracios, todos inclinaron la cerviz y ofrecieron tierra y agua. Los símbolos tradicionales de sumisión al gran rey, solo unas pocas ciudades se mantuvieron firmes: Esparta, Atenas, Corinto y algunas otras de la Liga Helénica que habían jurado resistir hasta el final. Pero incluso entre estos defensores había dudas y temores. ¿Cómo podrían un puñado de ciudades-estado griegas enfrentarse al imperio más grande del mundo? ¿No sería más sensato negociar, someterse, sobrevivir? La respuesta a estas preguntas se daría muy pronto en un estrecho paso de montaña llamado las Termópilas. Para comprender la invasión de Jerjes es imprescindible retroceder 10 años en el tiempo, hasta el año 490 a.C., cuando el padre de Jerjes, el gran rey Darío I, había enviado una expedición punitiva contra Atenas y Eretria por su apoyo a la revuelta jónica. Aquella campaña debía ser un paseo militar, un simple correctivo a unas ciudades insolentes que habían osado interferir en asuntos del imperio. La flota persa cruzó el Egeo, transportando aproximadamente 25.000 soldados, una fuerza que se consideraba más que suficiente para someter a las desorganizadas ciudades griegas. Desembarcaron en la llanura de Maratón, a unos 42 kilómetros al noreste de Atenas, y se prepararon para marchar sobre la ciudad. Pero algo inesperado ocurrió. Los atenienses, bajo el liderazgo del estratego Milcíades, reunieron aproximadamente 10.000 hoplitas y decidieron enfrentar a los persas en campo abierto en lugar de encerrarse tras las murallas de la ciudad. Era una decisión arriesgada hasta el punto de parecer suicida. Los persas los superaban en número, tenían caballería mientras los griegos carecían de ella, y sus arqueros podían llover muerte desde la distancia antes de que los hoplitas pudieran siquiera acercarse. Todo parecía favorecer a los invasores, y sin embargo, en una mañana de septiembre, la formación hoplita ateniense cargó contra las líneas persas y las destrozó. La batalla de Intiocino, Maratón, fue una revelación estratégica. Los atenienses habían reforzado sus flancos mientras debilitaban el centro, permitiendo que las alas griegas envolvieran a los persas cuando estos intentaron romper el centro de la formación. La disciplina y cohesión de la falange hoplita demostraron ser superiores a la movilidad de los arqueros persas en combate cerrado. Al final del día, los persas habían perdido aproximadamente 6.400 hombres según Heródoto, mientras los atenienses lamentaban apenas 192 caídos. Fue una victoria tan improbable, tan desproporcionada, que cuando el mensajero Filípides llegó corriendo a Atenas con la noticia del triunfo, colapsó y murió después de pronunciar una sola palabra: victoria. Para los griegos, Maratón se convirtió instantáneamente en un mito fundacional, la prueba definitiva de que hombres libres luchando por su tierra podían derrotar a las hordas de esclavos del tirano oriental. Los atenienses que habían luchado en Maratón
Los maratonomachos se convirtieron en héroes vivientes y durante generaciones se consideró el mayor honor posible para un ciudadano ateniense haber estado presente en aquella batalla. La victoria demostró que el imperio persa no era invencible, que su ejército podía ser derrotado por ciudadanos soldados que luchaban por algo más que el miedo al látigo de un amo. Era un mensaje peligroso que se extendió como el fuego por todo el Mediterráneo oriental. Pero para los persas, Maratón fue una humillación intolerable. El imperio que había conquistado Babilonia, Egipto y Lidia, que había sometido a decenas de pueblos y naciones, había sido rechazado por una única ciudad griega. El prestigio imperial, fundamental para mantener la cohesión de un imperio tan vasto y diverso, había sufrido un golpe devastador. Si los griegos podían desafiar a Persia impunemente, ¿qué impediría que otros pueblos sometidos comenzaran a cuestionar el poder del gran rey? La revuelta se extendería como una enfermedad, y el imperio podría desintegrarse desde dentro. Maratón no podía quedar sin venganza, sin una demostración abrumadora de que desafiar a Persia solo conducía a la destrucción total. Darío I había comenzado inmediatamente los preparativos para una nueva invasión, mucho más grande y mejor preparada que la primera. Pero el destino intervino. Revueltas en Egipto reclamaron su atención y en el año 486 a.C., Darío murió antes de poder completar su venganza contra Grecia. La tarea pasó a su hijo Jerjes, quien heredó no solo el trono del imperio más grande del mundo, sino también la obsesión de su padre por someter a los griegos. Para Jerjes, la invasión de Grecia no era simplemente una campaña de conquista, era una cuestión personal, una deuda de honor que debía saldarse con sangre. Los griegos habían humillado a su padre, y él los haría pagar por ello. La memoria de Novesichón. Maratón pesaba sobre ambos bandos como una profecía contradictoria. Para los griegos era la prueba de que podían vencer, el talismán mágico que demostraba que el valor y la libertad podían triunfar sobre la tiranía y el número. Cada soldado griego que se preparaba para enfrentar la nueva invasión persa llevaba en su corazón la imagen de aquellos 192 caídos de Maratón que habían detenido a un ejército entero. Si ellos lo habían logrado, ¿por qué no podrían repetirse tales hazañas? Pero para los persas, Maratón era la herida abierta que exigía venganza, el agravio que debía ser borrado con la destrucción completa de Atenas y todas las ciudades que habían osado resistir. Esta vez, Jerjes no cometería los errores de la primera invasión. No enviaría una expedición limitada que pudiera ser derrotada por un ejército local. Movilizaría todo el poder del imperio, cada recurso disponible, cada soldado que pudiera reunirse. La invasión sería tan abrumadora, tan irresistible, que los griegos no tendrían más opción que rendirse o ser aniquilados. Maratón había sido una anomalía, un golpe de suerte que no se repetiría. O al menos, eso pensaba Jerjes mientras sus ejércitos se reunían en Sardes, preparándose para la marcha que cambiaría la historia del mundo occidental. La herida de Maratón estaba a punto de infectar toda Grecia con la furia de un imperio sediento de venganza. La Grecia del siglo V a.C. no era en absoluto una nación unificada, sino un mosaico fragmentado de ciudades-estado independientes, cada una con su propio gobierno, sus propias leyes, sus propios intereses y, frecuentemente, sus propias rivalidades con las ciudades vecinas. Habían luchado entre sí durante generaciones por disputas territoriales, recursos o simple prestigio. La idea de una identidad griega compartida existía culturalmente a través del lenguaje, la religión y las instituciones panhelénicas como los Juegos Olímpicos, pero políticamente, cada polis se consideraba una nación soberana. Unir a estos griegos ferozmente independientes contra una amenaza común era como intentar organizar una manada de gatos monteses. Teóricamente posible, prácticamente casi imposible.
Cuando las noticias de los preparativos de Jerjes comenzaron a llegar a Grecia durante el año 481 a.C., las reacciones fueron variadas y reveladoras de las profundas divisiones que existían. Algunas ciudades, especialmente las del norte, que serían las primeras en enfrentarse al avance persa, comenzaron a calcular sus opciones con pragmatismo frío. ¿Tenía sentido resistir contra un ejército que superaba en número a toda la población griega combinada? ¿No sería más sensato negociar los mejores términos posibles de sumisión? Después de todo, los persas no destruían las ciudades que se rendían voluntariamente, y muchas comunidades griegas de Asia Menor vivían bajo dominio persa sin haber perdido completamente su cultura o autonomía. Los tesalios, que controlaban las fértiles llanuras del norte de Grecia, fueron de los primeros en enfrentarse al dilema. Inicialmente habían enviado representantes al Congreso de ciudades griegas en Corinto, donde se discutía la formación de una alianza defensiva, pero cuando contemplaron la magnitud de la amenaza persa, muchos tesalios comenzaron a reconsiderar su posición. Las llanuras abiertas de Tesalia eran ideales para la caballería persa, y defender aquella región contra un ejército tan vasto parecía una empresa suicida. Finalmente, la mayoría de las ciudades tesalias optaron por la rendición, ofreciendo tierra y agua a Jerjes cuando sus ejércitos se aproximaron. Era una decisión práctica, pero que privaría a los defensores griegos de importantes recursos y posiciones defensivas. En el centro de Grecia, Tebas enfrentaba un conflicto interno devastador sobre qué camino seguir. La aristocracia tebana, tradicional rival de Atenas, veía con cierto agrado la perspectiva de una Atenas humillada por Persia, y algunos oligarcas tebanos incluso contemplaban aliarse activamente con los invasores. El partido pro-persa argumentaba que la sumisión era inevitable y que más valía estar en el lado ganador. Sin embargo, otros tebanos rechazaban la idea de someterse a un imperio extranjero, sin importar las ventajas políticas temporales que pudiera ofrecer. Esta división interna paralelizaba la situación de docenas de ciudades griegas, donde facciones internas debatían apasionadamente entre resistencia y sumisión, entre libertad y supervivencia. Atenas, habiendo sido específicamente señalada por Jerjes como objetivo principal de venganza por Maratón y por el apoyo ateniense a la revuelta jónica, no tenía realmente opción de rendirse. La ciudad había recibido embajadores persas años atrás exigiendo tierra y agua en señal de sumisión, y los atenienses los habían arrojado a un pozo con la sugerencia sarcástica de que tomaran toda la tierra y el agua que quisieran de allí. Era una afrenta imperdonable en la diplomacia antigua, y los atenienses sabían que si los persas conquistaban Grecia, Atenas sería arrasada hasta los cimientos. No había posibilidad de negociación, solo de resistencia hasta la muerte o victoria imposible. Su líder, Temístocles, había convencido a los ciudadanos de invertir las ganancias de una veta de plata recientemente descubierta en Laurión en construir una flota de 200 trirremes, presintiendo que el mar sería crucial en el conflicto venidero. Esparta, la otra gran potencia griega, enfrentaba su propio conjunto de consideraciones. Como la ciudad militar por excelencia de Grecia, Esparta tenía el ejército terrestre más formidable de toda la península, con guerreros entrenados desde la infancia en el arte de la guerra. Los espartanos no conocían el miedo al combate y despreciaban a cualquiera que considerara la rendición ante un enemigo. Sin embargo, Esparta también tenía preocupaciones internas. Una enorme población de ilotas, siervos conquistados que superaban en número a los ciudadanos espartanos y cuya lealtad siempre era cuestionable. Enviar el ejército espartano fuera del Peloponeso significaba dejar potencialmente vulnerable la propia Esparta ante una revuelta de los ilotas. Era un cálculo de riesgo que pesaba en cada decisión militar espartana. A pesar de estas divisiones y dudas, 31 ciudades griegas se reunieron en el Istmo de Corinto en el año 481 a.C. y formaron la Liga Helénica, jurando defenderse mutuamente contra la invasión persa.
Era un logro diplomático extraordinario, aunque la alianza estaba plagada de tensiones internas. Esparta asumió el liderazgo militar por tierra y mar, no porque los demás aliados amaran a Esparta, sino porque era la única ciudad con la reputación militar suficiente para comandar respeto de todas las demás. Atenas, que poseía la flota más grande, aceptó el liderazgo espartano por pragmatismo, aunque había roces constantes sobre estrategia y táctica. Muchas ciudades griegas, sin embargo, permanecieron neutrales o se sometieron directamente a Persia. Se estima que menos de un tercio de las ciudades-estado griegas participaron activamente en la resistencia. Argos, tradicional rival de Esparta, se declaró neutral y se negó a contribuir con tropas. Creta permaneció al margen del conflicto. Docenas de pequeñas ciudades, especialmente en el norte y en las islas, optaron por rendirse ante la primera aparición de los persas. Era un panorama desalentador, una coalición fragmentada de ciudades con apenas unos miles de soldados cada una, enfrentándose a la maquinaria militar de un imperio que controlaba la mitad del mundo conocido. La división griega no era simplemente política o militar, era filosófica. ¿Qué valía más? ¿La libertad o la supervivencia? ¿Era preferible morir como hombres libres o vivir como súbditos de un imperio extranjero, pero mantener vivas las familias y ciudades? Estas preguntas atormentaban cada asamblea, cada consejo, cada hogar griego. Y mientras los griegos debatían interminablemente, el ejército persa avanzaba cada día más cerca, reduciendo el tiempo disponible para decisiones, para preparativos, para la unidad que sería absolutamente esencial si tenían alguna esperanza de sobrevivir a la tormenta que se aproximaba. La tragedia era que los propios griegos, con su amor por la independencia y su desconfianza mutua, eran potencialmente su peor enemigo, más peligroso incluso que los 200.000 persas que marchaban hacia ellos. La geografía de Grecia es extremadamente montañosa, con cordilleras que dividen el territorio en valles y llanuras aisladas conectadas por estrechos pasos de montaña. Esta topografía accidentada que había contribuido históricamente a la fragmentación política de Grecia al dificultar las comunicaciones y el movimiento entre regiones, ahora se convertiría paradójicamente en la mejor aliada de los defensores. Un ejército inmenso como el persa necesitaba carreteras anchas para moverse, campamentos extensos para acampar y llanuras abiertas para desplegar su superioridad numérica y su caballería. En terreno montañoso estrecho, todas estas ventajas se neutralizaban, y un ejército pequeño pero bien posicionado podía contener a fuerzas mucho más numerosas. Los estrategas de la Liga Helénica estudiaron cuidadosamente el mapa de la invasión inevitable. El ejército persa avanzaba desde el norte siguiendo la costa oriental de Grecia, donde su flota podía mantener suministros constantes. Las primeras propuestas sugerían defender el valle de Tempe al norte de Tesalia, pero exploradores enviados a la zona reportaron que había varios pasos alternativos que los persas podrían usar para rodear cualquier defensa en Tempe. Además, defender Tempe requeriría el compromiso de gran parte del ejército griego, y si los persas simplemente rodeaban la posición, todo ese ejército quedaría aislado y destruido. Tempe fue descartado como demasiado arriesgado. La atención se volvió entonces hacia el sur, hacia un paso mucho más estrecho, conocido como las Termópilas, que en griego significa literalmente las puertas calientes, nombre derivado de las aguas termales sulfurosas que brotaban en la zona. Este paso estaba ubicado en la costa, entre las montañas de Calidromo al sur y el Golfo Malíaco al norte. En su punto más estrecho, el camino tenía apenas 12 a 15 metros de ancho, lo suficiente para que marcharan quizás 20 hombres en línea. Era geográficamente casi perfecto para lo que los griegos necesitaban, un cuello de botella donde el número no significaría ventaja, donde la falange hoplita podría maximizar su efectividad defensiva. Pero las Termópilas no eran solamente el paso estrecho. La posición tenía varias características que la hacían ideal para una defensa desesperada. Había restos de un antiguo muro fóseo,
construido generaciones atrás para defender contra invasiones tesalias, que podía ser rápidamente reconstruido para proporcionar fortificaciones adicionales. La proximidad al mar significaba que la flota griega, estacionada en el cercano estrecho de Artemisio, podría proteger el flanco marítimo y evitar que los persas simplemente desembarcaran tropas detrás de los defensores. Era un punto de estrangulamiento geográfico que convertiría la invasión persa en un goteo controlable en lugar de una inundación irresistible. Sin embargo, la posición también tenía una debilidad potencialmente fatal que los griegos conocían. Existía un sendero de montaña llamado el Camino de Anopea, que serpenteaba alrededor de las montañas y salía detrás de la posición de las Termópilas. Si los persas descubrían este sendero y enviaban tropas por él, podrían rodear completamente a los defensores y atacarlos desde la retaguardia. Los estrategas griegos eran conscientes de este peligro, pero calculaban que un sendero de montaña estrecho y difícil no podría transportar suficientes tropas suficientemente rápido como para representar una amenaza inmediata. Además, planeaban destacar tropas para vigilar y defender el camino de Anopea. Era un riesgo calculado, pero en su situación desesperada no había opciones perfectas, solo grados de riesgo. La decisión de defender las Termópilas implicaba más que solo consideraciones militares. También era una declaración política y moral. Al elegir resistir tan al norte, los griegos del sur estaban diciendo a los tesalios y otras comunidades del norte que no los abandonaban a su suerte, que valía la pena luchar por cada palmo de tierra griega. Era un mensaje de solidaridad que podría mantener unida la frágil coalición defensiva. Si los espartanos y atenienses hubieran decidido simplemente defender el istmo de Corinto, fortificando esa estrecha franja de tierra que era la entrada al Peloponeso, habrían abandonado Atenas, Beocia y toda Grecia central a los persas. Tal cobardía habría destruido cualquier pretensión de liderazgo y probablemente habría llevado a más ciudades a someterse a Persia. La estrategia griega en las Termópilas era parte de un plan coordinado de dos frentes. Mientras el ejército defendía el paso terrestre, la flota griega, compuesta principalmente por los 200 trirremes atenienses, más contribuciones de otras ciudades para un total de aproximadamente 270 naves, enfrentaría a la flota persa en el cercano estrecho de Artemisio. Si ambas posiciones se mantenían, los persas no podrían avanzar por tierra ni por mar. Si cualquiera de las dos fallaba, ambas posiciones se volverían insostenibles. Era una apuesta coordinada que requería que tanto el ejército como la flota resistieran simultáneamente contra fuerzas superiores. El libre margen de error era inexistente. El problema era el tiempo. La invasión persa llegaría durante el verano del año 480 a.C., pero ese mismo verano coincidía con dos importantes festividades religiosas griegas: los Juegos Olímpicos en Olimpia y la festividad de las Carneas en Esparta. Ambas celebraciones exigían treguas sagradas durante las cuales ningún griego podía hacer la guerra o marchar con ejércitos. La religión permeaba cada aspecto de la vida griega, y violar estas prohibiciones sagradas era impensable para la mayoría de los griegos, más terrible incluso que la amenaza de la invasión persa. Era un dilema agonizante: las leyes de los dioses versus la supervivencia de la civilización. La solución de compromiso fue enviar una fuerza avanzada a las Termópilas mientras se completaban los festivales religiosos, con la promesa de que el ejército principal marcharía inmediatamente después para relevarlos. Esta fuerza avanzada debería ser lo suficientemente fuerte como para mantener el paso, pero lo suficientemente pequeña como para no constituir una campaña militar en toda regla que violaría las prohibiciones religiosas. Era una distinción técnica, casi una ficción legal, pero los griegos se aferraban a estas distinciones con la desesperación de personas que creían genuinamente que ofender a los dioses traería consecuencias peores que cualquier ejército persa. Y así se tomó la decisión que cambiaría la historia. Una pequeña fuerza marcharía a las Termópilas para ganar tiempo,
encabezada por el rey de Esparta y sus 300 guardias personales. Leónidas I, rey de Esparta, tenía aproximadamente 60 años cuando le llegó la orden de marchar a las Termópilas, una edad avanzada para los estándares de la época y especialmente para un guerrero que había pasado toda su vida entrenando y combatiendo. Era descendiente directo de Heracles según la mitología espartana, de la línea de los Agíadas, una de las dos casas reales de Esparta. No había nacido esperando ser rey. Tenía 2 hermanos mayores, pero ambos habían muerto sin herederos, y el trono había caído sobre Leónidas casi por accidente histórico. Pero si había algo que caracterizaba a Leónidas, era que nunca había esperado ni pedido privilegios por su nacimiento. Había pasado por la agogé, el brutal sistema educativo espartano, igual que cualquier otro ciudadano. La agogé comenzaba a los 7 años, cuando los niños eran separados de sus familias y organizados en manadas bajo la supervisión de jóvenes adultos. Se les alimentaba deliberadamente con raciones insuficientes para obligarlos a robar comida, enseñándoles ingenio y audacia, aunque si los atrapaban robando eran severamente castigados no por robar sino por la torpeza de haber sido descubiertos. Dormían sobre lechos de juncos que ellos mismos debían recolectar. Soportaban entrenamientos físicos brutales, aprendían a leer y escribir lo mínimo necesario, pero dedicaban la mayoría de su tiempo a la guerra. Lucha, formación de falange, manejo de lanza y escudo. A los 12 años recibían una única capa roja que debían usar durante todo el año, en invierno y verano. A los 20 eran asignados a un Sycition, un comedor comunitario donde comerían el resto de sus vidas con los mismos compañeros. Leónidas había sobrevivido a este sistema, había prosperado en él, se había convertido en el ideal del guerrero espartano. Lacónico en el habla, despiadado en la batalla, indiferente al lujo o la comodidad. Había luchado en numerosas campañas, había demostrado su valor una y otra vez. Cuando finalmente se convirtió en rey, no abandonó el estilo de vida espartano como habrían hecho los monarcas de cualquier otra ciudad. Seguía comiendo en su Sycition, seguía entrenando diariamente, seguía considerándose principalmente un soldado que resultaba llevar una corona. Era exactamente el tipo de líder que los espartanos respetaban. Alguien que no pedía a otros sacrificios que él mismo no estuviera dispuesto a hacer. Cuando los éforos, los magistrados que gobernaban Esparta junto con los reyes, le informaron de la decisión de enviar una fuerza avanzada a las Termópilas, Leónidas sabía perfectamente lo que significaba. Las restricciones religiosas limitaban el tamaño de la fuerza que podía enviar, pero alguien tenía que ir, y ese alguien tenía que ser lo suficientemente importante como para que su presencia inspirara a los demás griegos y mantuviera unida la coalición. Un general ordinario no sería suficiente. Necesitaban un rey, alguien cuya presencia dijera: Esparta está comprometida con esta defensa hasta la muerte si es necesario. Y Leónidas, que había vivido toda su vida preparándose para morir bien, aceptó el comando sin dudarlo. Los 300 que marcharían con Leónidas no fueron elegidos al azar, sino cuidadosamente seleccionados según un criterio específico. Debían ser ciudadanos espartanos de pleno derecho en la flor de su vida física, pero también debían tener hijos vivos que pudieran perpetuar su linaje. Era una selección que reconocía brutalmente la realidad de la misión. Estos hombres probablemente no regresarían, y Esparta necesitaba asegurar que sus familias continuaran. Cada uno de los 300 era un veterano, había demostrado su valor en combate previo y había sido evaluado como lo mejor de lo mejor. No eran simplemente soldados, eran la distilación pura del ideal marcial espartano, el Aristós de una sociedad que se definía completamente por la excelencia militar. Antes de partir, Leónidas visitó el oráculo de Delfos, como era costumbre antes de grandes empresas. La sacerdotisa del dios Apolo, la Pitia, pronunció una profecía que se volvería famosa. Esparta sería destruida por los persas, o uno de sus reyes moriría.
Era una profecía ambigua como todas las profecías délficas, pero Leónidas la interpretó de la manera más directa posible. Si él moría en las Termópilas, Esparta sobreviviría. Era una sentencia de muerte pronunciada por los propios dioses, y Leónidas la aceptó con la ecuanimidad fatalista característica de los espartanos. Los dioses habían hablado, y solo quedaba cumplir su voluntad lo mejor posible. La marcha desde Esparta hasta las Termópilas tomó varios días, durante los cuales otros contingentes griegos se unieron a la fuerza. Llegaron aproximadamente 700 hoplitas de Tespias, una pequeña ciudad que demostró notable coraje al contribuir con una porción significativa de su población masculina adulta. 400 tebanos se unieron, aunque su lealtad era cuestionable dado el fuerte partido pro-persa en Tebas. Focios y locrenses aportaron más soldados. En total, la fuerza inicial que llegó a las Termópilas sumaba entre 4.000 y 7.000 hombres, según diferentes fuentes. Aunque solo 300 eran espartanos de pleno derecho. También había hilotas, los siervos espartanos que acompañaban a los guerreros como escuderos y asistentes, y cuyo número podría haber sido de varios miles adicionales, aunque no se les contaba como combatientes principales. Cuando llegaron a las Termópilas a finales de agosto del año 480 a.C., Leónidas inmediatamente puso a sus hombres a trabajar reconstruyendo el antiguo muro focio que bloqueaba el paso más estrecho. Mientras algunos hombres trabajaban en las fortificaciones, otros exploraban el terreno, identificaban posiciones defensivas óptimas, establecían rutinas de guardia y patrulla. Leónidas asignó un contingente de 1.000 focios para vigilar el camino de Anopea, la ruta de montaña que podría permitir a los persas rodear la posición. Envió exploradores hacia el norte para monitorear el avance persa y dar aviso temprano de su llegada. Cada preparativo se realizaba con la eficiencia tranquila de profesionales que sabían exactamente lo que hacían. Los soldados que marchaban con Leónidas comprendían la naturaleza de la misión. No había ilusiones de gloria fácil o victoria rápida. Sabían que enfrentarían un ejército que los superaba potencialmente en proporción de varios cientos a uno. Sabían que sus posibilidades de sobrevivir eran mínimas. Y sin embargo marcharon sin quejas, sin protestas, porque todo espartano había sido criado creyendo que morir en batalla por Esparta era el destino más honorable posible. Había una frase que las madres espartanas supuestamente decían a sus hijos cuando marchaban a la guerra, entregándoles su escudo: con él o sobre él, significando regresar victorioso con el escudo o muerto siendo transportado sobre él. No había opción intermedia, no había espacio para la cobardía o la rendición. Para un espartano, esas cosas literalmente no existían como posibilidades. Mientras esperaban la llegada de los persas en las Termópilas, Leónidas y sus 300 realizaban sus rutinas diarias con normalidad casi desconcertante. Ejercitaban, aceitaban sus largos cabellos, verificaban sus equipos, comían sus raciones simples, bromeaban entre ellos con el humor seco espartano. Para observadores externos, su tranquilidad parecía incomprensible. ¿Cómo podían estar tan relajados cuando un ejército apocalíptico marchaba hacia ellos? Pero era precisamente ese entrenamiento de toda la vida, esa internalización completa del código guerrero espartano, lo que les permitía enfrentar su probable muerte con serenidad. No fingían valor, realmente no sentían miedo en el sentido que lo sentiría un hombre normal. Habían trascendido el miedo a través de años de condicionamiento, hasta el punto donde la muerte en batalla era simplemente el cumplimiento de su propósito existencial. Y eso los hacía absolutamente letales. A principios de septiembre del año 480 a.C., las avanzadillas persas finalmente avistaron las posiciones griegas en las Termópilas. Los exploradores regresaron al campamento principal persa con informes que parecían absurdos. Había un pequeño contingente de griegos bloqueando el paso, tan pocos que casi podían contarse individualmente.
Algunos de estos griegos estaban fuera del muro reconstruido, ejercitándose desnudos como era su costumbre, mientras otros peinaban cuidadosamente sus largos cabellos. Para los oficiales persas acostumbrados a ejércitos de cientos de miles, la escena era casi cómica. ¿Estos pocos centenares de hombres pretendían detener al ejército del gran rey? Era tan ridículo que algunos comandantes persas rieron abiertamente al escuchar los reportes. Xerjes había establecido su campamento principal a varios kilómetros al norte del paso, y cuando le llegaron las noticias de la insignificante fuerza griega, su primera reacción fue de incredulidad seguida de cierto enfado. ¿Era esto una broma? ¿Un insulto deliberado? ¿Dónde estaba el ejército griego principal? Convocó a un griego exiliado llamado Demarato, antiguo rey de Esparta, que había sido depuesto y vivía ahora en la corte persa. Demarato conocía a los espartanos mejor que nadie en el campamento persa, y cuando Xerjes le preguntó si realmente estos pocos hombres pensaban resistir contra todo su ejército, la respuesta de Demarato fue inquietante. Demarato explicó a Xerjes que los hombres que veía peinando sus cabellos eran espartanos, y que peinar el cabello antes de la batalla era su costumbre cuando se preparaban para arriesgar sus vidas. Le habló de la agogé, del código de honor espartano que consideraba la retirada o la rendición como deshonores peores que la muerte. Le advirtió que estos hombres lucharían con una ferocidad que los persas nunca habían encontrado, que preferirían literalmente morir hasta el último hombre antes que ceder un palmo del paso. Xerjes escuchó con escepticismo creciente. Le parecía imposible que soldados, sin importar cuán entrenados estuvieran, eligieran voluntariamente la muerte cuando la rendición era una opción. En el ejército persa, la gente luchaba porque sus superiores los obligaban, porque temían el castigo más que al enemigo. La idea de hombres que luchaban por elección, por honor abstracto, era ajena a la mentalidad imperial persa. Xerjes decidió dar a los griegos una oportunidad de rendirse sin derramamiento de sangre. Era tanto un cálculo práctico como una muestra de magnanimidad imperial. Envió un heraldo al campamento griego con una oferta simple. Si los griegos abandonaban el paso y se sometían al gran rey, serían perdonados e incluso recompensados. Podrían conservar sus tierras y ciudades, y los persas les darían territorios adicionales en otras partes del imperio. Todo lo que debían hacer era apartarse y permitir que el ejército persa pasara. Era una oferta generosa según los estándares persas, el tipo de oferta que había convencido a Sasichi docenas de ciudades griegas del norte a someterse sin combate. Leónidas recibió al heraldo con cortesía fría. Escuchó la oferta completa sin interrumpir, como dictaban las costumbres de hospitalidad griega. Luego, cuando el heraldo terminó de hablar y esperaba una respuesta, Leónidas pronunció dos palabras en griego que se volverían inmortales: molon lave, que significa «ven y tómalas». Era una respuesta que encapsulaba perfectamente el espíritu espartano. Lacónica, desafiante, absolutamente intransigente. El heraldo, desconcertado por la brevedad y el contenido de la respuesta, preguntó si esto significaba que los griegos se negaban a rendirse. Leónidas simplemente repitió: «molon lave, ven a tomarlas». Si Xerjes quería el paso, tendría que conquistarlo sobre los cadáveres de los defensores. No había negociación posible, no había términos que discutir, solo hierro contra hierro, voluntad contra voluntad. El heraldo regresó al campamento persa e informó de la respuesta a Xerjes. El gran rey, según los relatos, pasó por varias fases de reacción. Primero, diversión ante la arrogancia de estos griegos, luego confusión sobre por qué no podían ver lo obvio de su situación, y finalmente, ira fría ante lo que consideraba un insulto intolerable a su persona y posición. Xerjes era el rey de reyes, el señor de Asia, descendiente de Ciro el Grande, gobernante de 50 naciones. No estaba acostumbrado a que nadie, mucho menos un puñado de soldados de una pequeña ciudad montañosa, rechazara sus ofertas.
La afrenta a su dignidad imperial exigía castigo ejemplar. Estos griegos aprenderían la locura de desafiar a Persia. Sin embargo, Jerjes decidió esperar 4 días completos antes de atacar. Esto desconcertó a muchos de sus comandantes, que argumentaban por un asalto inmediato para aplastar a los imprudentes griegos. Pero Jerjes calculaba que los griegos, al contemplar día tras día el vasto ejército persa acampado frente a ellos, al ver las legiones interminables de soldados, los miles de estandartes ondeando al viento, al escuchar el ruido constante de un campamento que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, perderían la resolución. Esperaba que la pura magnitud de las fuerzas persas quebrantara la voluntad griega de resistir, que algunos de ellos desertarían durante la noche o que Leónidas finalmente reconsideraría y aceptaría términos. Era una guerra psicológica antes del combate físico. Durante esos 4 días de espera, soldados persas se acercaban al perímetro del campamento griego para observar a los defensores. Lo que veían los desconcertaba profundamente. Los espartanos continuaban sus rutinas como si un ejército masivo no estuviera acampado a pocos kilómetros. Ejercitaban vigorosamente, practicaban formaciones de falange, contaban historias. Algunos incluso componían epigramas poéticos. La forma de poesía breve que los espartanos curiosamente cultivaban a pesar de su laconismo legendario en el habla cotidiana. No mostraban signos de pánico. No había deserciones, no había siquiera señales de tensión particular. Era como si simplemente estuvieran esperando que comenzara otro día de entrenamiento rutinario. Esta tranquilidad inquebrantable comenzó a afectar la moral persa de formas sutiles. Los soldados persas, muchos de ellos reclutados a la fuerza de pueblos conquistados, comenzaron a murmurar entre ellos. Si los griegos no tenían miedo, ¿significaba eso que sabían algo que el ejército persa no sabía? ¿Tenían refuerzos ocultos en las montañas? ¿Había algún factor que los comandantes persas habían pasado por alto? El miedo a lo desconocido es más potente que el miedo a amenazas visibles, y la calma absoluta de los griegos frente a probabilidades imposibles era más perturbadora que si hubieran mostrado bravuconería obvia. Era la confianza serena de hombres que habían hecho las paces con su destino, y esa serenidad era contagiosa en su efecto psicológico. Al 5.º día, cuando quedó claro que los griegos no se rendirían voluntariamente, que no desertarían durante la noche, que realmente parecían dispuestos a luchar contra toda lógica y prudencia, Jerjes finalmente dio la orden de ataque. Había terminado el tiempo de la diplomacia, la intimidación psicológica, las ofertas magnánimas. Ahora vendría el hierro y la sangre. Los persas aplastarían esta resistencia ridícula en cuestión de horas, quizás incluso minutos, y luego continuarían su marcha hacia Atenas y el resto de Grecia. O al menos, eso era lo que todos en el campamento persa asumían mientras las tropas se formaban para el asalto inicial. Estaban a punto de descubrir cuán catastróficamente equivocados estaban en su evaluación de lo que unos pocos hombres verdaderamente decididos podían lograr en el terreno adecuado. La mañana del primer día de batalla amaneció clara sobre las Termópilas y el ejército persa comenzó a formarse para el asalto en una demostración de poderío diseñada tanto para impresionar como para atacar. Miles de soldados se alinearon en formaciones que se extendían por toda la llanura al norte del paso. Una marea humana de armaduras, lanzas y estandartes que ondeaban con la brisa marina. El ruido era ensordecedor, el tintineo de miles de armaduras moviéndose, los gritos de los oficiales organizando las unidades, el tamborileo de los cascos de los caballos, los cánticos de los soldados bombeándose mutuamente el ánimo. Era un espectáculo diseñado para aterrorizar y habría funcionado contra cualquier enemigo normal. Jerjes observaba desde un trono especialmente construido en una colina cercana que le daba vista privilegiada del campo de batalla. Había ordenado traer el trono específicamente para presenciar personalmente la destrucción de los griegos insolentes que habían osado rechazar su oferta. Esperaba a que la batalla durara minutos,
que la primera oleada persa simplemente arrastrara a los griegos por superioridad numérica pura. Sus comandantes habían asegurado al gran rey que 11.000 soldados de infantería del ejército persa, los medos y los ciseos, desalojarían rápidamente el paso. 11.000 contra menos de 10.000 defendiendo un frente estrecho parecía suficiente para garantizar una victoria rápida. La primera oleada persa avanzó hacia el muro reconstruido donde se habían posicionado los griegos. Los medos y ciseos eran tropas competentes, soldados experimentados que habían luchado en numerosas campañas del imperio. Llevaban lanzas más cortas que las de los hoplitas griegos, escudos de mimbre trenzado, y muchos vestían túnicas y pantalones en lugar de armadura pesada. Su táctica típica era acercarse rápidamente, usar sus arcos para debilitar al enemigo desde la distancia, y luego cerrar para combate cuerpo a cuerpo, donde su número sería decisivo. Habían empleado esta estrategia exitosamente contra docenas de enemigos, diferentes a lo largo y ancho del imperio. No había razón para pensar que no funcionaría ahora. Pero cuando los soldados persas llegaron al alcance de combate y comenzaron a enfrentarse con los griegos posicionados detrás del muro, descubrieron inmediatamente que algo era fundamentalmente diferente aquí. La falange hoplita no era como otras formaciones de infantería que habían enfrentado. Los hoplitas griegos estaban equipados con el aspis, un escudo circular de aproximadamente 1 metro de diámetro hecho de madera y bronce que pesaba alrededor de 7 kilogramos. Estos escudos se superponían en la formación de falange, creando literalmente un muro de bronce que se movía como una entidad única. Detrás de este muro, las lanzas hoplitas, llamadas dori, sobresalían con puntas de hierro mortales a 2,5 metros de distancia. Los persas intentaron romper la formación con su táctica habitual. Oleadas rápidas tratando de abrumar mediante número, arqueros disparando por encima de las cabezas de su propia infantería, intentos de flanquear a los lados. Nada funcionaba. El paso era demasiado estrecho para rodear a los griegos. Los arqueros persas descubrieron que sus flechas rebotaban ineficazmente contra los escudos hoplitas o se clavaban en ellos sin penetrar a los hombres detrás. Y cuando la infantería persa se acercaba lo suficiente para combate cuerpo a cuerpo, las largas lanzas griegas los alcanzaban antes de que sus propias armas más cortas pudieran tocar a los hoplitas. Era una ecuación letal simple. Los griegos podían matar a los persas antes de que los persas pudieran matar a los griegos. Más importante aún, los espartanos y sus aliados luchaban con una coordinación que los persas nunca habían visto. La falange hoplita no era simplemente individuos parados juntos, era un organismo colectivo donde cada hombre dependía del hombre a su lado. El escudo de cada hoplita protegía no solo a sí mismo, sino también al hombre a su izquierda. La formación se movía como un solo cuerpo, empujando al unísono, atacando con sus lanzas en movimientos sincronizados, resultado de años de entrenamiento conjunto. Los espartanos en particular ejecutaban esta coordinación con una perfección que rayaba lo sobrenatural, producto de toda una vida de entrenamiento diario en formación de falange. Los persas atacaron oleada tras oleada durante todo el primer día. Cada vez que una unidad se agotaba o sufría demasiadas bajas, otra la reemplazaba, utilizando su ventaja numérica para mantener presión constante sobre los defensores. Pero el estrecho frente significaba que solo una fracción del ejército persa podía combatir simultáneamente, mientras los griegos simplemente rotaban hombres frescos del fondo de su formación al frente según fuera necesario. Los persas no estaban ganando terreno, estaban simplemente muriendo en números cada vez más alarmantes. El paso frente al muro griego comenzó a llenarse de cadáveres persas, y los siguientes atacantes tenían que escalar literalmente sobre los cuerpos de sus camaradas caídos para llegar a las lanzas griegas. Desde su trono en la colina, Jerjes observaba con creciente consternación e incredulidad. Según Heródoto, el rey de reyes se levantó de su trono 3 veces durante el día, alarmado por lo que veía ocurriendo en el paso.
Sus comandantes le aseguraban que era solo cuestión de tiempo, que la superioridad numérica eventualmente abrumaría a los griegos, que simplemente necesitaban aplicar más presión. Pero a medida que el día avanzaba y los informes de bajas llegaban al puesto de mando persa, quedaba claro que algo había ido terriblemente mal con los cálculos. Los griegos no solo estaban resistiendo, estaban infligiendo pérdidas devastadoras sin sufrir apenas bajas ellos mismos. Heródoto narra un episodio particular que ilustra la mentalidad espartana durante el combate. En uno de los enfrentamientos, un soldado persa capturado o un desertor griego informó a los defensores que cuando los arqueros persas disparaban, sus flechas eran tan numerosas que oscurecían el sol. Uno de los espartanos, llamado Dieneses, supuestamente respondió: «Bien, entonces lucharemos en la sombra». Esta respuesta encapsula perfectamente el humor seco y el absoluto desprecio por el peligro que caracterizaba a los guerreros espartanos. Las flechas que aterrorizarían a la mayoría de los soldados eran simplemente motivo de bromas para ellos. Al caer la tarde del primer día, Jerjes ordenó el repliegue de sus tropas. Los persas habían estado atacando durante horas sin lograr ningún progreso significativo, y el número de muertos persas era escalofriante. Las estimaciones varían, pero algunos historiadores antiguos sugieren que los persas perdieron varios miles de hombres solo en el primer día, mientras los griegos habían sufrido quizás unas pocas docenas de bajas. La proporción era completamente insostenible. Si esto continuaba, el ejército persa se desangraría hasta la destrucción antes de lograr ningún avance. Jerjes convocó un consejo de guerra esa noche con sus comandantes más experimentados, buscando desesperadamente una nueva estrategia que rompiera el estancamiento. Los griegos, mientras tanto, celebraban su supervivencia del primer día con la satisfacción tranquila de profesionales que habían ejecutado su trabajo exactamente como fue entrenado. Habían demostrado que su estrategia funcionaba, que un pequeño número de hoplitas bien posicionados realmente podía contener a un ejército masivo en terreno favorable. Trataron sus heridas, repararon equipos dañados, comieron sus raciones y se prepararon para más de lo mismo al día siguiente. Sabían que los persas volverían, probablemente con nuevas tácticas, y que cada día subsiguiente sería potencialmente más difícil que el anterior. Pero por ahora habían probado un punto crucial. Los persas podían ser detenidos, podían ser derrotados, y el mito de su invencibilidad se había agrietado significativamente con cada persa que había caído ante las lanzas griegas ese día. El segundo día de batalla comenzó con Jerjes desplegando su carta más valiosa: los inmortales. Estas eran las tropas de élite del imperio persa, llamados así porque su número siempre se mantenía exactamente en 10.000 hombres. Cada vez que un inmortal caía en batalla o se retiraba por enfermedad o edad, era inmediatamente reemplazado, de modo que su fuerza numérica nunca disminuía, como si fueran literalmente inmortales. Eran los mejores guerreros del imperio, seleccionados por su habilidad, experiencia y lealtad inquebrantable al gran rey. Sus lanzas tenían empuñaduras de oro o plata según el rango, y vestían las mejores armaduras disponibles. Habían sido el instrumento de docenas de victorias persas, la fuerza que Darío había usado para conquistar Babilonia y que había aplastado revueltas en Egipto. Los inmortales estaban comandados por Hidarnes, uno de los generales más respetados y experimentados del ejército persa. Hidarnes había asegurado personalmente a Jerjes que sus hombres desalojarían el paso donde las tropas ordinarias habían fallado. Los inmortales eran profesionales donde muchos otros soldados persas eran reclutas o tropas vasallas de lealtad cuestionable. Entrenaban constantemente, mantenían disciplina férrea y habían desarrollado tácticas sofisticadas a lo largo de décadas de campaña. Si alguien en el ejército persa podía romper la defensa griega mediante pura habilidad marcial, serían los inmortales.
Cuando los inmortales marcharon hacia el paso de las Termópilas en la mañana del segundo día, lo hicieron con una precisión y disciplina que impresionó incluso a los observadores griegos. No venían en oleadas desorganizadas como algunas de las tropas del día anterior, sino en formaciones cuidadosamente estructuradas, moviéndose con una coordinación que sugería entrenamiento extensivo. Los griegos observaban su aproximación con respeto profesional. Estos no eran soldados ordinarios y todos en la línea defensiva lo sabían. La verdadera prueba de la estrategia griega estaba a punto de comenzar. El choque inicial entre los inmortales y la falange hoplita fue feroz. Los inmortales tenían mejor armadura que las tropas persas del día anterior y luchaban con mayor habilidad y coordinación. Presionaban la línea griega con determinación implacable, buscando cualquier debilidad en la formación, cualquier grieta donde pudieran introducir sus lanzas. Pero incluso la élite persa se encontró con el mismo problema fundamental que había derrotado a sus predecesores. Las lanzas hoplitas eran más largas que las suyas, los escudos griegos más efectivos, y el terreno estrecho negaba cualquier maniobra sofisticada. La superioridad táctica de los inmortales quedaba neutralizada por la geografía y el equipamiento. Heródoto narra que, durante el combate con los inmortales, los espartanos emplearon una táctica particularmente ingeniosa. Periódicamente, la línea delantera espartana fingía romperse y comenzaba a retirarse en aparente desorden. Los inmortales, pensando que finalmente habían quebrado la formación griega, se lanzaban en persecución, rompiendo su propia formación en su entusiasmo por acabar con los griegos. Entonces los espartanos se daban vuelta súbitamente, reformaban su falange en un instante y contraatacaban contra los persas ahora desorganizados. Era una trampa que los inmortales cayeron repetidamente, perdiendo hombres cada vez mientras los espartanos ejecutaban la maniobra con una coordinación que dejaba claro cuánto habían practicado exactamente estas tácticas. El combate se prolongó durante horas bajo el sol abrasador del verano griego. El paso se convirtió en un matadero, con los inmortales apilando sus muertos sobre los cadáveres del día anterior. Los persas seguían teniendo superioridad numérica. Pero en el terreno estrecho, esto significaba simplemente que tenían más hombres esperando morir en un frente que solo permitía combatir a unos pocos centenares simultáneamente. Era una ecuación brutal donde el valor y la habilidad de los inmortales se desperdiciaban contra una posición que hacía del número una desventaja más que una ventaja. Los griegos también comenzaban a sentir la tensión del combate prolongado. Mantener una formación de falange requiere esfuerzo físico tremendo. Sostener el pesado escudo en posición durante horas, el calor sofocante dentro de los cascos de bronce, la tensión constante de mantenerse alertas a cada movimiento enemigo. Hombres caían por agotamiento más que por heridas, y los comandantes griegos tenían que rotar constantemente unidades frescas del fondo hacia el frente para mantener la efectividad de la formación. Pero su sistema de rotación funcionaba perfectamente, fruto del entrenamiento conjunto que caracterizaba a las fuerzas hoplitas. Por cada griego que caía, otro ocupaba su posición instantáneamente. A media tarde del segundo día, quedó claro que incluso los inmortales no podrían romper la posición griega mediante asalto frontal. Hidarnes, un comandante demasiado experimentado para desperdiciar a sus hombres en ataques fútiles, ordenó el repliegue. Los inmortales se retiraron en orden, manteniendo su formación incluso en la retirada, pero habían fallado en su misión. La supuesta invencibilidad de la guardia de élite persa había sido destrozada contra la roca inamovible de la disciplina espartana. Era una derrota psicológica devastadora para el ejército persa. Si incluso los inmortales no podían desalojar a los griegos, ¿qué esperanza tenían las tropas ordinarias? Jerjes observaba desde su trono con una mezcla de incredulidad y furia creciente. 2 días completos de combate, miles de bajas persas, y el paso seguía firmemente en manos griegas. Su ejército,
masivo que había marchado victorioso a través de imperio tras imperio, estaba siendo detenido por un puñado de griegos en un camino de montaña. Los relatos dicen que algunos de los comandantes persas comenzaron a sugerir rutas alternativas. ¿Podría el ejército retroceder y buscar otro camino hacia el sur? ¿Podría la flota persa desembarcar tropas al sur del paso, rodeando completamente la posición? Estas opciones implicaban admitir derrota táctica, algo que Jerjes encontraba intolerable. Los griegos esa segunda noche sabían que habían logrado algo extraordinario. 2 días habían detenido al ejército más grande del mundo. 2 días de bajas persas que probablemente sumaban 10 o 15,000 hombres, mientras ellos habían perdido quizás un par de cientos. Las matemáticas eran asombrosas, casi increíbles. Mensajeros fueron enviados a la flota griega en Artemisio informando del éxito en tierra, y se enviaron emisarios al sur urgiendo a que el ejército principal, griego, liberado ahora de las restricciones religiosas que habían terminado con las festividades, marchara al norte inmediatamente para reforzar la posición. Si podían mantener las Termópilas solo unos días más, si el ejército principal llegaba a tiempo, la invasión persa podría ser detenida completamente. Pero mientras los griegos celebraban tranquilamente otro día de supervivencia y los persas contemplaban sombríamente la aparente imposibilidad de su situación, un evento estaba desarrollándose que cambiaría todo. Un pastor griego local llamado Efialtes se acercaba al campamento persa bajo el manto de la oscuridad, trayendo consigo información que destrozaría la estrategia defensiva griega y sellaría el destino de los 300. La batalla de las Termópilas estaba a punto de entrar en su fase final, y ya no sería decidida por el valor o la habilidad en combate, sino por la traición, la geografía oculta y la terrible elección que Leónidas tendría que hacer cuando se diera cuenta de que su posición había sido comprometida irreversiblemente. Efialtes de Malis era un griego local que conocía las montañas alrededor de las Termópilas como la palma de su mano. Había pasado su vida cuidando rebaños en esas pendientes escarpadas, siguiendo senderos de cabras que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existían. Cuando llegó arrastrándose al campamento persa durante la noche del segundo día de batalla, los guardias casi lo matan antes de que pudiera explicar que traía información vital para el gran rey. Lo llevaron ante Jerjes, donde Efialtes hizo una oferta simple y devastadora. Él conocía un sendero de montaña que bordeaba completamente la posición griega y salía detrás de sus líneas. A cambio de una recompensa sustancial, guiaría a las tropas persas por ese sendero, permitiéndoles rodear y atrapar a los defensores griegos. El sendero que Efialtes describía era el camino de Anopea, el mismo que los griegos conocían y habían destacado 1000 focios para vigilar. Pero Efialtes explicó que el camino era empinado, difícil y lo suficientemente alejado del campamento griego principal como para que una fuerza pudiera ascenderlo sin ser detectada hasta que fuera demasiado tarde. Los ojos de Jerjes se iluminaron con comprensión inmediata. Aquí estaba la respuesta a su dilema táctico. No necesitaba romper la posición griega frontalmente si podía simplemente rodearla. Una fuerza descendiendo desde la retaguardia mientras otra atacaba de frente atraparía a los griegos en una tenaza mortal de la cual no habría escape. Inmediatamente Jerjes convocó a Aguidarnes y le ordenó tomar a los inmortales, ahora bien descansados del combate del día, y seguir a Efialtes por el camino de montaña esa misma noche. El tiempo era esencial. Tenían que llegar a la posición de retaguardia de los griegos antes del amanecer, antes de que los defensores pudieran reaccionar y reposicionarse. Aguidarnes seleccionó a sus 10,000 mejores hombres y partió con Efialtes como guía, moviéndose a través de la oscuridad en una columna que serpenteaba montaña arriba como una serpiente invisible en la noche. Era una marcha agotadora, escalando terreno rocoso e irregular en la oscuridad, pero los inmortales eran profesionales y mantuvieron el ritmo.
En algún punto durante la noche, la columna persa pasó cerca de la posición donde los 1000 focios estaban destacados para vigilar el camino de Anopea. Los focios, al parecer, no habían mantenido vigilancia adecuada. Quizás confiaban en que nadie intentaría el difícil ascenso nocturno. Quizás simplemente se habían dormido después de 2 días de tensión sin acción. Cuando finalmente detectaron a los persas, fue por el sonido de pasos en las hojas secas de roble que cubrían el sendero. Se levantaron alarmados y comenzaron a formar posiciones defensivas, pero Hidarnes no tenía tiempo ni interés en combatir con ellos. Ordenó a sus arqueros que dispararan algunas descargas hacia los focios, mientras el grueso de los inmortales simplemente continuaba su marcha. Los focios, enfrentándose a 10.000 persas en terreno de montaña donde no podían formar una falange efectiva, tomaron la decisión práctica de retirarse hacia las cimas más altas donde los persas no podrían seguirlos efectivamente. No era exactamente cobardía. Estaban superados en número 10-1 y en terreno desfavorable para su estilo de combate. Pero su retirada significaba que el camino quedaba abierto para los persas y no enviaron mensajeros de advertencia a Leónidas sobre la columna que descendía hacia su retaguardia. Fue una falla de comunicación que tendría consecuencias catastróficas para los defensores del paso principal. El amanecer del tercer día llegó con niebla baja, común en la zona debido a las aguas termales que daban nombre al paso. Los griegos, en la posición principal, no tenían idea del desastre que se desarrollaba en las montañas sobre ellos. Leónidas estaba preparándose para otro día de defensa, esperando quizás que los persas, después de 2 días de fracasos costosos, finalmente consideraran alguna alternativa a los asaltos frontales suicidas. Entonces llegaron los primeros desertores. Algunos soldados griegos de las ciudades del norte que servían con los persas, hombres cuya lealtad era cuestionable desde el principio, que se escabulleron del campamento persa durante la noche para advertir a sus compatriotas de la fuerza que descendía por el sendero de montaña. Las noticias golpearon a Leónidas como un puño en el estómago. La posición estaba comprometida. En cuestión de horas, quizás incluso minutos, los persas aparecerían en su retaguardia. Si intentaba defender contra ataques simultáneos desde frente y retaguardia, su pequeña fuerza sería aniquilada rápidamente, aplastada entre 2 martillos persas. Si intentaba retirarse, los persas en el camino de montaña podían descender y cortar la ruta de retirada. De cualquier manera, la posición táctica que había hecho posible la defensa de 2 días estaba destruida. La ventaja del terreno estrecho desaparecía si tenían que luchar en 2 direcciones. Leónidas convocó inmediatamente un consejo de guerra con los comandantes de los otros contingentes griegos. La situación se discutió rápida y brutalmente. La posición era insostenible, pero alguien tenía que quedarse para ganar tiempo. Si todos intentaban retirarse inmediatamente, los persas los alcanzarían y los destrozarían en terreno abierto, donde los números persas podrían finalmente ser decisivos. Pero si una fuerza de retaguardia se quedaba y mantenía el paso el mayor tiempo posible, el resto podría retirarse ordenadamente y vivir para luchar otro día. Era una sentencia de muerte para quien se quedara, pero era la única opción tácticamente sensata. La decisión que Leónidas tomó entonces ha sido debatida por historiadores durante 2 milenios y medio. Ordenó que la mayoría de los contingentes aliados se retiraran inmediatamente. Los corintios, la mayoría de los focios, los locrenses, todos debían partir hacia el sur mientras todavía pudieran. Solo 3 grupos se quedarían. Los 300 espartanos, los 700 tespios que se negaron a abandonar a sus aliados incluso cuando se les ofreció la oportunidad, y los 400 tebanos, aunque en el caso de estos últimos hay debate sobre si se quedaron voluntariamente o fueron retenidos como rehenes. En total, quizás 1.400 hombres permanecerían para enfrentar a todo el ejército persa. ¿Por qué Leónidas ordenó la retirada de la mayoría, pero se quedó él mismo con sus espartanos? Las razones eran múltiples y complejas,
Pragmáticamente alguien tenía que quedarse, y los espartanos eran los mejores equipados mental y físicamente para esta acción de retaguardia suicida. Políticamente, si el rey de Esparta huía después de solo 3 días, destruiría la credibilidad de la alianza griega y potencialmente llevaría a más ciudades a rendirse a Persia. Personalmente, Leónidas recordaba la profecía délfica. Un rey espartano debía morir para salvar a Esparta. Aquí estaba su destino, claro como el amanecer. No huir ante él sería no solo cobardía personal, sino traición al mandato de los dioses. Los espartanos que permanecieron con Leónidas no mostraron sorpresa ni protestaron la orden. Cada uno de ellos había sido seleccionado sabiendo que probablemente no regresaría. Habían pasado toda su vida preparándose para este momento exacto: morir bien, en combate, defendiendo algo más grande que ellos mismos. Había una tranquilidad casi alegre en el campamento espartano esa mañana mientras se preparaban para el asalto final. Habían cumplido su misión. Habían detenido al ejército persa durante 3 días. Habían demostrado que los persas podían ser derrotados. Habían dado tiempo para que el resto de Grecia se preparara. Ahora solo quedaba la tarea final de vender sus vidas lo más caro posible y asegurar que su sacrificio fuera recordado para siempre. El tercer y último día de la batalla de las Termópilas comenzó con Leónidas tomando una decisión táctica audaz que ha desconcertado a historiadores militares durante siglos. En lugar de permanecer en la posición defensiva detrás del muro reconstruido, ordenó a sus hombres que avanzaran hacia el espacio abierto frente al paso. Era contraintuitivo. Abandonaba la ventaja del terreno estrecho que había hecho posible la defensa de los días anteriores. Pero Leónidas sabía que los persas estaban descendiendo por el camino de montaña hacia su retaguardia, que tenía horas a lo sumo antes de quedar atrapado. La nueva estrategia no era sobrevivir, sino infligir el máximo daño posible antes del inevitable final. Y para eso necesitaba espacio para maniobrar. Los espartanos marcharon hacia las líneas persas con la disciplina perfecta que los caracterizaba, pero ahora había algo diferente en su actitud. Sabiendo que no habría retirada, lucharon con una ferocidad que conmocionó incluso a los veteranos persas endurecidos en batalla. No estaban luchando para ganar, ni siquiera para sobrevivir, sino simplemente para matar tantos persas como fuera posible antes de caer. Es una mentalidad que convierte a los hombres en algo más que soldados, en fuerzas de la naturaleza puras e implacables. Los persas descubrieron que los espartanos que habían parecido formidables defendiendo un muro eran absolutamente aterradores cuando atacaban sin consideración alguna por su propia seguridad. La batalla se convirtió rápidamente en una carnicería. Los espartanos rompieron sus lanzas después de horas de combate continuo, usando los astiles rotos como masas hasta que también se destrozaron. Entonces desenvainaron sus espadas cortas, las xifos, y continuaron matando en combate cuerpo a cuerpo tan cercano que la sangre salpicaba en fuentes. Cuando las espadas se rompieron o se quedaron atrapadas en los cuerpos de los enemigos, los espartanos luchaban con dagas, con sus escudos usados como armas contundentes, incluso con manos y dientes cuando todo lo demás fallaba. Heródoto escribe que pelearon con manos y dientes, una imagen visceral de hombres que habían trascendido completamente la racionalidad y operaban en puro instinto marcial. Los persas atacaban en oleadas continuas, pero ahora con una diferencia crucial. Los comandantes persas literalmente los conducían hacia adelante con látigos, golpeando a los soldados que dudaban para obligarlos a continuar enfrentando a los espartanos berserk. Muchos persas eran empujados por sus propios camaradas hacia las armas espartanas, cayendo a docenas, a cientos. Algunos incluso caían al mar desde el estrecho acantilado que bordeaba el paso, prefiriendo ahogarse a enfrentar las lanzas griegas. Era testimonio del terror absoluto que los espartanos habían logrado infundir en un ejército que superaba sus números en cientos a uno. En algún momento de la feroz lucha, Leónidas cayó.
Las fuentes antiguas no están completamente de acuerdo sobre los detalles exactos, pero todas coinciden en que el rey espartano luchó hasta el último aliento. Los espartanos que quedaban se lanzaron sobre su cuerpo caído, protegiéndolo con una ferocidad que rayaba la locura. Los persas intentaron recuperar el cuerpo, considerándolo un trofeo valioso, pero los espartanos lo defendieron en lo que Heródoto describe como la lucha más salvaje de toda la batalla. 4 veces los persas tomaron el cuerpo, 4 veces los espartanos lo recuperaron, hasta que finalmente, abrumados por el número puro y con los inmortales descendiendo ahora desde la retaguardia, se vieron obligados a retirarse a una colina pequeña detrás de sus posiciones originales. Los supervivientes espartanos, ahora quizás un par de docenas de hombres todos, heridos junto con los tespios que habían permanecido con ellos hasta el final, se reagruparon en la colina conocida como el Colonos. Formaron un círculo defensivo, sus escudos ahora destrozados, sus armaduras abolladas y cubiertas de sangre, esperando el asalto final. Los persas, habiendo aprendido dolorosamente durante 3 días cuán costoso era enfrentar a los griegos en combate cuerpo a cuerpo, no se arriesgaron a otro asalto. En su lugar, Hidarnes ordenó a sus arqueros que simplemente ejecutaran a los supervivientes desde la distancia. Miles de flechas llovieron sobre la colina, una tormenta de proyectiles que no dejó espacio para la evasión o la defensa. Uno por uno, los últimos espartanos y tespios cayeron, atravesados por múltiples flechas, muriendo de pie con las armas todavía en sus manos. Cuando finalmente terminó, cuando el último defensor griego había caído y un silencio inquietante descendió sobre las Termópilas, los persas comenzaron a contar su victoria. Pero era una victoria pírrica en el sentido más completo del término. Heródoto estima que los persas perdieron aproximadamente 20.000 hombres durante los 3 días de batalla, aunque esta cifra puede estar inflada. Incluso si reducimos el número a la mitad, sigue siendo una proporción de bajas absolutamente devastadora. Los griegos habían comenzado con aproximadamente 7.000 hombres y perdido quizás 1.400 en el último día, pero habían matado o herido gravemente a decenas de miles de persas. Matemáticamente fue una de las desproporciones de bajas más extremas en toda la historia militar antigua. Pero el impacto de las Termópilas iba mucho más allá de las matemáticas de las bajas. Los griegos habían demostrado algo fundamental, que el imperio persa, con todos sus recursos vastos y ejércitos masivos, podía ser desafiado efectivamente por ciudadanos libres que luchaban por su tierra. El mito de la invencibilidad persa, ya agrietado en 1900 maratón, ahora estaba destrozado. Cada griego que había dudado si valía la pena resistir, ahora tenía evidencia concreta de que la resistencia era posible. Las noticias del sacrificio de los 300 se extendieron como fuego por toda Grecia, transformando lo que podría haber sido una derrota desmoralizadora en un grito de guerra inspirador. Esparta, llorando la muerte de su rey y sus mejores guerreros, simultáneamente se hinchaba de orgullo. Leónidas y los 300 habían hecho exactamente lo que se esperaba de los espartanos. Habían vendido sus vidas lo más caro posible. No habían cedido ni un palmo de terreno voluntariamente, y habían muerto luchando hasta el último hombre. Era la personificación de todo lo que la sociedad espartana valoraba y enseñaba. El poeta Simónides de Ceos fue comisionado para escribir un epitafio para los caídos y compuso lo que se volvería uno de los dísticos más famosos de la historia. «Oh extranjero, ve y dile a los lacedemonios que aquí yacemos, obedientes a sus palabras». Era simplicidad espartana en su forma más pura y encapsulaba perfectamente el espíritu del sacrificio. Atenas, salvada temporalmente por el tiempo que las Termópilas había comprado, evacuó su población completamente a las islas de Salamina y Egina según el plan de Temístocles. Cuando los persas finalmente alcanzaron Atenas, encontraron una ciudad fantasma que quemaron hasta los cimientos. Pero la población ateniense estaba a salvo, y su flota estaba intacta.
Semanas más tarde, en el estrecho de Salamina, esa flota destruiría a la armada persa en una batalla naval decisiva. Jerjes, viendo su flota destrozada y enfrentando el invierno griego que haría imposible mantener su ejército masivo en territorio hostil, decidió retirarse a Persia, dejando a su general Mardonio con una fuerza reducida para continuar la campaña al año siguiente. La invasión, que debería haber destruido a Grecia en semanas, se había convertido en una guerra de desgaste que los persas eventualmente perderían. La batalla final de la invasión ocurrió en Platea en el año 479 a.C., donde un ejército griego comandado por el regente espartano Pausanias destruyó completamente la fuerza persa restante. Fue la venganza definitiva por las Termópilas, la prueba final de que los principios demostrados en aquel paso estrecho un año antes no eran una anomalía, sino una nueva realidad militar. Los hoplitas griegos, especialmente los espartanos, eran cualitativamente superiores a las tropas persas en combate terrestre, y el número solo importaba hasta cierto punto cuando la brecha de calidad era tan vasta. El legado de las Termópilas ha resonado a través de 25 siglos hasta nuestro presente. Se ha convertido en el ejemplo arquetípico del sacrificio heroico contra probabilidades imposibles, citado en incontables contextos militares, políticos e incluso personales. Durante la Segunda Guerra Mundial, tanto británicos como griegos invocaban el espíritu de Leónidas cuando enfrentaban sus propias batallas imposibles. En la cultura moderna, las Termópilas han sido adaptadas en películas, novelas, cómics, videojuegos, cada generación reinterpretando la historia para su propio tiempo, pero preservando el mensaje central, que el valor, la disciplina y el sacrificio por algo más grande que uno mismo pueden cambiar el curso de la historia. Militarmente, las Termópilas demostraron principios que siguen siendo relevantes. La importancia del terreno en la estrategia defensiva, cómo fuerzas pequeñas pero profesionales pueden contener a ejércitos mucho más grandes en posiciones bien elegidas. El valor multiplicador de la moral alta y el entrenamiento superior. La batalla se estudia en academias militares modernas no como una curiosidad histórica, sino como un caso de estudio de principios tácticos eternos. La idea de la fuerza multiplicadora, donde entrenamiento y posicionamiento correctos pueden permitir que pocos derroten a muchos, tiene sus raíces en las Termópilas. Culturalmente, las Termópilas han llegado a representar algo más profundo que una batalla militar. Simbolizan el enfrentamiento entre libertad y tiranía, democracia y despotismo, Occidente y Oriente. Aunque esta interpretación ha sido a veces simplificada excesivamente o usada problemáticamente para propósitos políticos modernos, contiene un núcleo de verdad histórica. Los griegos luchaban para preservar su forma de vida, sus sistemas políticos donde los ciudadanos tenían voz, contra un imperio donde el emperador era Dios y todos los demás eran súbditos sin derechos reales. Esa lucha por la autodeterminación contra la dominación imperial ha sido recreada en innumerables contextos a través de la historia. La historia de Efialtes, el traidor, también tiene su propio legado oscuro. Su nombre en griego moderno, Efialtes, se ha convertido en sinónimo de traidor, pesadilla, el arquetipo del hombre que vende a su propio pueblo. Es un recordatorio de que incluso las defensas más heroicas pueden ser socavadas por la traición desde dentro, y que la unidad y la lealtad son tan importantes como el valor en el campo de batalla. Cada sociedad desde entonces ha tenido que vigilar contra sus propios efialtes, aquellos que por codicia, miedo o ideología distorsionada traicionarían los intereses colectivos por ganancia personal. Quizás lo más notable sobre el legado de las Termópilas es cómo la derrota se transformó en victoria moral. Los 300 perdieron la batalla, murieron hasta el último hombre, y sin embargo su sacrificio se recuerda como uno de los triunfos supremos del espíritu humano. Ganaron algo más importante que la batalla táctica. Ganaron la guerra por el corazón y la mente de Grecia, demostrando que la resistencia era posible y digna incluso cuando el resultado final estaba predeterminado.
Establecieron que algunas cosas valen más que la supervivencia individual: el honor, la libertad, el deber hacia algo más grande que uno mismo. Y en ese sacrificio definitivo lograron una forma de inmortalidad que ningún conquistador podría nunca alcanzar, viviendo en la memoria humana 25 siglos después, mientras imperios enteros han caído al polvo del olvido. Y así llegamos al final de este viaje épico a través de uno de los momentos más trascendentales de la historia humana. Hemos recorrido juntos el camino desde los vastos preparativos de la invasión persa hasta el sacrificio final en una colina llamada Colonos, y en ese recorrido hemos presenciado no solo una batalla, sino el choque de civilizaciones enteras, de filosofías opuestas sobre qué significa ser humano y cómo deben organizarse las sociedades. Las Termópilas fue mucho más que 300 espartanos contra 200.000 persas. Fue la encarnación física del debate eterno entre libertad y control, entre ciudadanía y servidumbre, entre aquellos que luchan porque eligen hacerlo y aquellos que luchan porque se les ordena. La historia que acabamos de narrar tiene múltiples niveles de significado que se han desplegado a través de los siglos. En el nivel más básico, fue una hazaña militar extraordinaria donde disciplina, entrenamiento, liderazgo y ventaja geográfica permitieron a una fuerza minúscula contener a un ejército masivo durante 3 días completos. Los números son casi increíbles incluso ahora. Aproximadamente 7.000 griegos manteniendo el paso los 2 primeros días, 1.400 en el último día, causando bajas persas estimadas en 20.000 hombres. Es una proporción de efectividad combativa que raramente se ve en la historia militar, testimonio del poder multiplicador que proviene de la combinación de equipamiento superior, táctica inteligente y determinación absoluta. Pero más allá de las matemáticas militares, las Termópilas representó un momento bisagra en la historia mundial. Si Leónidas y sus hombres no hubieran comprado esos 3 días cruciales, si la coalición griega se hubiera colapsado ante el avance persa, el curso de la civilización occidental habría sido radicalmente diferente. Las instituciones que asociamos con la civilización occidental, la democracia ateniense, el pensamiento filosófico griego que sentó las bases para el método científico, el drama y la literatura que influenciaron todo lo que vino después, todo esto estaba en la balanza en las Termópilas. No es exageración decir que el mundo moderno le debe una deuda de gratitud a 300 hombres que murieron en un paso de montaña hace 2 milenios y medio. El legado de Leónidas trasciende su contexto histórico específico. Se ha convertido en un arquetipo del líder que no pide a otros sacrificios que él mismo no esté dispuesto a hacer, que lidera desde el frente, que comparte cada privación y peligro con sus hombres, en una época donde el liderazgo a menudo se ha convertido en posiciones seguras detrás de escritorios o pantallas. La imagen de un rey de 60 años muriendo en la primera línea de batalla junto con sus soldados sigue siendo profundamente inspiradora. Leónidas demostró que el verdadero liderazgo no es dar órdenes desde la seguridad, sino estar dispuesto a pagar el precio más alto por las decisiones que tomas. Los espartanos mismos, con toda su brutalidad y sus prácticas sociales que encontraríamos profundamente problemáticas hoy en día, demostraron algo sobre el potencial humano cuando la sociedad entera se organiza hacia un único propósito. Su sistema educativo, por más cruel que fuera, producía individuos con una resistencia mental y física que parece casi sobrehumana desde nuestra perspectiva moderna. No estamos sugiriendo que deberíamos replicar la sociedad espartana. No lo haríamos ni deberíamos. Pero no podemos negar que lograron crear guerreros de una calidad que ha sido raramente igualada en la historia humana. Hay lecciones ahí sobre disciplina, entrenamiento y la importancia de la preparación constante para desafíos que esperamos nunca enfrentar, pero que debemos estar listos para manejar cuando lleguen. La traición de Efialtes nos recuerda que incluso los planes más brillantes pueden ser deshechos por individuos actuando en interés propio sin consideración por el bien común.
Cada sociedad enfrenta esta amenaza interna. Personas dispuestas a vender secretos, traicionar confianzas o socavar instituciones por ganancia personal. La vigilancia contra tales amenazas internas es tan importante como la defensa contra amenazas externas. Una lección que permanece relevante en nuestro mundo moderno de espionaje, ciberseguridad y amenazas internas institucionales. Efialtes es el recordatorio eterno de que nuestros peores enemigos a veces vienen de dentro de nuestras propias filas. Para Jerjes y el imperio persa, las Termópilas fue el comienzo del fin de la ambición de conquistar Europa. Aunque eventualmente tomaron y quemaron Atenas, aunque continuaron la campaña otro año más, nunca se recuperaron completamente del golpe psicológico de haber sido detenidos por tan pocos durante tanto tiempo. El mito de la invencibilidad persa, tan crucial para mantener unido un imperio tan vasto y diverso, estaba destrozado irreparablemente. Las derrotas subsecuentes en Salamina y Platea fueron simplemente la confirmación de lo que las Termópilas había sugerido, que Grecia no sería conquistada, que el avance imperial persa había alcanzado su límite occidental. Hoy, 25 siglos después, seguimos contando la historia de las Termópilas porque toca algo fundamental en la experiencia humana. La pregunta de qué cosas valen tanto que valdría la pena morir por ellas. Los 300 espartanos sabían que no regresarían, y aún así marcharon porque había principios, valores, una forma de vida que consideraban más importantes que sus vidas individuales. En una era moderna a menudo caracterizada por el individualismo extremo y la búsqueda del interés personal, la imagen de hombres sacrificándose voluntariamente por algo más grande que ellos mismos retiene un poder emocional e inspirador tremendo. No pretendemos idealizar la guerra o glorificar la violencia. Las Termópilas fue una tragedia en muchos sentidos. 1.400 griegos muertos, 20.000 o más persas muertos, cada uno de ellos un individuo con familia, esperanzas, sueños, destruidos en 3 días de carnicería brutal. La guerra es siempre horrible, siempre devastadora. Pero dentro de esa tragedia hubo también ejemplos de coraje, sacrificio, lealtad y determinación que merecen ser recordados y estudiados. No para glorificar el conflicto, sino para entender las alturas a las que los seres humanos pueden elevarse cuando enfrentan circunstancias extremas. La historia de las Termópilas nos enseña que el número no es todo, que la calidad puede triunfar sobre la cantidad, que la preparación y la disciplina vencen al caos y la improvisación, que el liderazgo inspirador puede lograr cosas que parecen imposibles en papel. Nos enseña que los individuos ordinarios, cuando son entrenados extraordinariamente y comprometidos con una causa que consideran justa, pueden lograr hazañas que desafían toda probabilidad. Nos enseña que a veces hacer lo correcto requiere el sacrificio último, y que tales sacrificios, aunque trágicos, pueden cambiar el curso de la historia y vivir en la memoria humana para siempre. Si esta narrativa épica de valor, sacrificio y resistencia contra probabilidades imposibles te ha inspirado, si has aprendido algo sobre historia, estrategia o la naturaleza humana, te pedimos que apoyes este canal. Suscríbete para más contenido histórico de esta calidad. Activa las notificaciones para no perderte ningún video futuro. Dale like a este video. Tu apoyo nos ayuda a llegar a más personas que aman la historia tanto como tú. Comparte este documental con amigos, familia, en redes sociales. Ayúdanos a difundir estas historias que merecen ser conocidas por cada generación. Y por favor, déjanos un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Queremos saber dónde está nuestra comunidad de amantes de la historia. Recuerda que nuestro desafío es llegar a 100 likes en este video para traerte más contenido relacionado. Quizás las batallas de Salamina y Platea que completaron la derrota de la invasión persa, o quizás otras batallas épicas de la antigüedad donde pequeños números triunfaron contra grandes ejércitos. Tú decides con tu apoyo qué historias contamos a continuación.
Cada like, cada comentario, cada suscripción nos dice que este trabajo vale la pena, que hay una audiencia que valora la historia bien contada, profunda, que respeta la inteligencia del espectador. Gracias por acompañarnos en este viaje a las Termópilas, por caminar junto a Leónidas y sus 300, por presenciar uno de los momentos más heroicos de la historia humana. Que el espíritu de resistencia contra probabilidades imposibles, de sacrificio por algo más grande que uno mismo, de hacer lo correcto, incluso cuando el costo es supremo, inspire tu propia vida en los desafíos que enfrentes. Molon Labe. Ven y tómalas. Que nunca olvidemos a aquellos que se enfrentaron al imposible y dijeron, no pasarán, y al hacerlo cambiaron el mundo para siempre.